Vamos a resolver unos ejemplos de ecuaciones diferenciales utilizando el método de separación de variables. Antes de comenzar, solamente mencionamos rápidamente que el método de separación de variables consiste en separar las variables dependientes y las variables independientes de la ecuación diferencial para que podamos integrarlas por separado. La idea es que cuando nos den una ecuación diferencial, tratarla de escribir en una de estas dos formas. A veces se nos las dan de esta manera, si no tenemos que hacerlo. ¿Qué es esto? Pues de un lado podemos tener lo que es la derivada, que es de y sobre t, y del otro lado puede ser una división de dos funciones, donde la función superior puede ser una función que dependa exclusivamente de la variable independiente y en el denominador tenemos una que depende solamente de la variable dependiente. De esta manera, pues podemos separar las variables simplemente despejando la función. Y además, el denominador de la derivada lo mandamos también del otro lado. Y nos quedaría de y que va a multiplicar a g. Va a ser igual a f de t que va a multiplicar a de t. De esta manera, del lado izquierdo tenemos todo lo que depende de y, del lado derecho todo lo que depende de t y las podemos integrar de manera independiente. Y al integrar, pues simplemente tenemos que lidiar, bueno, con la integral, con las coeficientes de integración y pues de la dificultad del problema va a ser que tan difícil sea integrar estas ecuaciones. De la misma manera, si lo tenemos de esta forma, pues podemos despejar y nos quedaría de y sobre g de y es igual a ft de t, y de la misma manera podemos integrar de manera separada. Del lado izquierdo solamente respecto a la variable dependiente, del lado derecho respecto a la variable independiente. Entonces, esa es la idea general de utilizar el método de separación de variables. Para nuestro primer ejemplo tenemos la ecuación diferencial de y sobre dx es igual a 2x más 3. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de y es igual a 2x más 3 y tenemos una condición inicial de cuando x vale 1, y vale 2. Entonces vamos a tener que resolver este pequeño ejemplo. Algo que nos mencionamos en la introducción es que estamos separando de y y de x, que realmente esto no se puede hacer matemáticamente, son un solo término, pero pues para el método de separación de variables nos damos esa libertad y funciona bastante bien. En este caso tenemos esta ecuación diferencial y hay que separarla. ¿Qué quiere decir? Del lado izquierdo de la expresión, todo lo que depende de y, del lado derecho, todo lo que depende de x. En este caso es bastante sencillo, porque solamente tendríamos que llevar la diferencial de x al lado derecho. Si está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando. Por lo tanto, la separación nos queda como de y es igual a 2x más 3, y esto multiplica a dx. Una vez que hicimos esto, pues el siguiente paso es integrar ambos lados de la ecuación. Y el resultado de la integral de dy, pues simplemente es y, más una constante integración que le llamamos c1. La integral de 2x más 3, pues estaríamos hablando que sería la integral de 2x es x cuadrada. La integral de 3, que sería 3x. Y tenemos una constante de integración. Ya que llegamos a eso, pues nosotros queremos saber cuánto vale y. Entonces hay que despejar y, que es pues, la variable dependiente o sobre lo que estamos resolviendo en nuestra ecuación diferencial. Entonces esto vamos a escribirlo como y es igual a x cuadrada más 3x más c2 menos c1. Muy bien. Aquí esto es libre de como uno quiere hacerlo. En mi caso voy a simplificar lo que es c2 menos c1. C2 y C1 son las constantes de integración y son valores constantes desconocidos. Al hacer esa resta de valores desconocidos nos va a dar otro valor desconocido, entonces eso lo voy a reescribir como C3.
En vez de escribir C2 menos C1, yo escribo C3. Entonces tenemos que y es igual a x cuadrada más 3x más C3. Muy bien, pues ya casi tenemos la solución. Esta sería nuestra solución general. Es una familia de soluciones de la ecuación diferencial donde donde C puede ser cualquier número. Pero nosotros queremos encontrar la solución para el caso particular donde cuando x vale 1, y vale 2. Tenemos estas condiciones iniciales y hay que aplicarlas a lo que acabamos de encontrar. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que vamos a hacer es, de la solución general que tenemos, vamos a sustituir. En vez de x vamos a escribir 1, en vez de y vamos a escribir 2. ¿Cómo nos quedaría? 2 es igual a 1 al cuadrado más 3 por 1 más C3. Esto ya es un problema completamente algebraico y pues resolviendo lo vamos a tener que C3 va a ser igual 1 más 3 es igual a 4, pasa al otro lado restando, C3 es igual a menos 2. Entonces para terminar, pues la solución sería y es igual a x cuadrada más 3x menos 2. En nuestro siguiente ejemplo tenemos la ecuación diferencial. Derivada de y es igual a, derivada de y menos 3 por 1 menos 4t cuadrada igual a 0. Con la condición inicial de que cuando t es igual a menos 0.5, y es igual a 0. Entonces vamos a aplicar separación de variables. Primero, pues voy a despejar un poco mi ecuación y voy a pasar este término del lado derecho, de tal manera que me quedaría de y de t es igual a 3, 1 menos 4t cuadrada. Y pues esto es lo que tenemos. Ahora bien, ya que hicimos eso, pues podemos hacer la separación de variables, que simplemente consistiría en llevar la diferencial de t, que está dividiendo en el lado izquierdo, multiplicarla del lado derecho. De tal manera que vamos a tener diferencial de y es igual a 3, 1 menos 4t cuadrada de t. Ya tenemos separadas las variables, la variable dependiente del lado izquierdo, la variable independiente del lado derecho. Podemos integrar ambos lados de la ecuación. Y esto nos daría, integral de la diferencial pues va a ser y, mientras que tenemos integral de 3 por 1 menos 4t cuadrada, pues sería 3t menos 4 tercios de t cúbica. Bueno, aquí en ambos casos me faltó escribir una constante de integración. Ok, muy bien, pues ya tenemos casi el resultado. ¿Qué queremos hacer? Despejar a y. Y entonces sería igual a 3 por t menos 4 tercios de t cúbica más C2 menos C1. Ya mencionamos que esto lo podemos reducir a una sola constante de integración que llamemos C3. Entonces, y va a ser igual a 3t menos 4 tercios de t cúbica más C3. Muy bien, entonces queremos saber cuánto vale C3 y con eso lo vamos a lograr utilizando nuestras condiciones iniciales. Entonces, sustituyendo y igual a 0 y t igual a menos 0.5, tenemos que 0 va a ser igual a 3 por menos 0.5 menos 4 por menos 0.5 al cubo más C3. Esto nos daría menos 1.5
Y tendríamos menos con menos más 0.5 más C3 es igual a 0. Resolviendo para C3, entonces sería C3 va a ser igual a 1. Por lo tanto, la solución de nuestra ecuación diferencial va a ser y igual a 3t menos 4 tercios de t cúbica más 1. Este ejemplo nos dice dx sobre t igual a menos 6xt, con la condición inicial, cuando t vale 0, x vale 7. Vamos a resolverlo por separación de variables, de tal manera que la x la llevamos del lado izquierdo y la diferencial de t al lado derecho. Al separar las variables tendríamos entonces dx sobre x es igual a menos 6t dt. Ya que tenemos las variables separadas, lo que tenemos que hacer es integrar ambos lados de la ecuación de manera separada. Y tendríamos, en este caso, del lado izquierdo nos da el logaritmo natural de x más una constante de integración. Y del lado derecho nos daría menos 3t cuadrada más otra constante de integración. Ahora, pues ya que desaparecimos las derivadas, lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de x despejándola. Primero voy a pasar a C1 del otro lado. Y al juntarla con C2 nos va a dar una nueva constante de integración. Aquí, como tenemos dos valores desconocidos, al restarlos nos va a dar otra constante desconocida que la voy a agrupar en C3. Y esto sería igual entonces a logaritmo natural de x igual a menos 3t cuadrada más C3. El siguiente paso es aplicar la función exponencial para eliminar el logaritmo natural. De esta manera me quedaría x y del lado derecho sí me queda la función exponencial de menos 3t cuadrada más C3. Aquí aplicamos las leyes de los exponentes, de tal manera que e a la menos 3t cuadrada más C3 realmente es igual a e a la menos 3t cuadrada e a la C3. La exponencial de la constante de integración va a ser otra constante que también será desconocida, por lo tanto la puedo escribir como C4. Y así, entonces tenemos que x va a ser igual a C4 exponencial de menos 3t cuadrado. El último paso que nos falta es encontrar el valor de C4 utilizando condiciones iniciales. Es decir, t va a ser igual a 0 y x va a ser igual a 7. Sustituyendo estos valores, entonces vamos a tener que 7 es igual a C4 exponencial de menos 3t, pero te dijimos que va a ser 0. Esto implica que C4 es igual a 7. Por lo tanto, nuestro resultado final es x es igual a 7 exponencial de menos 3t cuadrado. Nuestro segundo ejemplo nos dice, la derivada de y respecto a x es igual a x por y sobre 1 más x cuadrada, con condiciones iniciales. Cuando x vale 0, y vale 4. Comenzamos separando las variables de tal manera que voy a llevar todo lo que contenga y del lado izquierdo y todo lo que contenga x del lado derecho. Así, la expresión me queda como dy sobre y va a ser igual a x de x sobre 1 más x cuadrada. Ya que logramos separar las variables, lo que tenemos que hacer es integrarlas de manera independiente. En el caso derecho no tenemos izquierdo no tenemos mucho problema, se va a hacer el logaritmo natural de y. En el caso derecho también es relativamente sencillo, pero de todos modos vamos a aplicar lo que sería el método de sustitución para hacer la integral. Así vamos a decir que u es igual a 1 más x cuadrada. Esto nos diría que du va a ser igual a 2x de x y por último dx entonces es igual a du sobre 2x. Vamos a sustituir todos estos valores en nuestra integral original, que obteniendo entonces x que multiplica a dx, pero que vamos a decir que x es du sobre 2x.
y adicionalmente todo está sobre 1 más x cuadrada, pero acabamos de decir que eso es u. Entonces vamos a ver que las x se eliminan. El 2 lo podemos sacar como un medio, ya que es constante, y tendríamos la integral de un medio por du sobre u, lo que es un logaritmo natural. Un medio del logaritmo natural de u. Reescribimos el valor original de u, que es 1 más x cuadrada. Ok, y con esto pues regresamos a nuestro problema original. De tal manera que del lado izquierdo tendríamos logaritmo natural de y más nuestra constante de integración. Y del lado derecho es la integral que acabamos de resolver. Un medio de logaritmo natural de 1 más x cuadrada más otra constante de integración. Aquí podemos juntar las dos constantes de integración en una C3 y después lo que podríamos hacer es aplicar la función exponencial para eliminar los logaritmos. Entonces va a ser logaritmo natural de y es igual a... En este caso también voy a aprovechar una ley de los logaritmos. Para este un medio lo escribiré como una potencia. Más logaritmo natural de 1 más x cuadrada a la 1 medio. Y esto más C3 que lo obtuvimos de juntar C1 y C2. Así podemos aplicar la función exponencial y del lado izquierdo simplemente me va a quedar y. Del lado derecho voy a desarrollarlo un poco. Sería exponencial de logaritmo natural de 1 más x cuadrada raíz más C3. Por las leyes de los exponentes podemos separar esto como una multiplicación de dos términos. El primer término sería exponencial del logaritmo natural de la raíz cuadrada de 1 más x cuadrada. El segundo término sería exponencial de C3, que nos va a dar una constante desconocida y la vamos a poner como C4. Por otro lado, el logaritmo natural y el exponencial se van a eliminar y lo único que me va a quedar va a ser 1 más raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Entonces, haciendo un poco de álgebra, vamos a tener C4 multiplicando a la raíz de 1 más x cuadrado. El último paso es encontrar el valor de C4 aplicando las condiciones iniciales. Cuando x vale 0, y vale 4. Sustituimos esos valores y tendríamos que 4 será igual a C4, 1 más x cuadrada, pero aquí dijimos que vale 0. Adentro de la raíz tenemos solamente 1, raíz de 1 va a ser 1, y lo que va a implicar que C4 va a ser igual a 4. Con lo que nuestro resultado final va a ser y igual a C4, que vamos a decir que es 4, que multiplica a 1 más x cuadrada. El último ejemplo nos dice la derivada de x respecto a t es igual a x menos 1 al cuadrado sobre t. Con condiciones iniciales, cuando t vale 1, x vale 2. Igual que en los casos anteriores, lo primero que hacemos es separar las variables, mandando todo lo de x al lado izquierdo y todo lo de t al lado derecho. Con esto que nos da de x sobre x menos 1 al cuadrado tiene que ser igual a dt sobre t. Ya que separamos las variables, podemos integrarlas de manera independiente. El lado izquierdo lo podemos integrar utilizando el método de sustitución, de tal manera que u es igual a x menos 1, y eso nos diría que du es igual a dx. Escribiendo estos valores en nuestra integral, pues se convierte en du sobre u al cuadrado. Esto es igual a la integral de u a la menos 2 de u, lo que se puede resolver y nos daría como resultado menos u a la menos 1 más una constante de integración. Finalmente escribimos el valor original de u, que era
x a la menos, x menos 1. Entonces sería x menos 1 más c. El lado derecho no tenemos muchos problemas, podemos ver que el resultado de la integral sería logaritmo natural de t. Con esto entonces llegaríamos que es 1 sobre x menos 1 más c1 igual a logaritmo natural de t más c2. Igual que los ejemplos anteriores, las constantes de integración las vamos a juntar en una que llamaremos C3 y lo que nos va a quedar para terminar es despejar a X. Despejando un poco vamos a tener que X menos 1 va a ser igual a 1 menos 1 sobre logaritmo natural de t más C3. Seguimos despejando y tenemos entonces que x va a ser igual a 1 menos 1 sobre logaritmo natural de t más C3. Muy bien, ya tenemos el resultado. Nos falta encontrar el valor de la constante de integración que lo podemos lograr aplicando condiciones iniciales. De tal manera que sabemos que x vale 2 cuando t vale 1. Sustituimos esos valores y me quedaría 2 es igual a menos 1 sobre logaritmo natural de 1 más C3. Logaritmo natural de 1 es 0. Esto implica entonces... creo que me faltó un 1. Me faltó un 1 acá. Esto implicaría que 2 es igual a 1 menos 1 sobre C3. Despejando tendríamos que C3 es igual a menos 1. Por lo tanto, nuestro resultado final es x igual a 1 menos 1 sobre logaritmo natural de t menos 1.